hermanos, ahora sí, rápidamente, gloria a Dios. Hoy quiero dar una enseñanza doctrinal fundamental. Yo creo que es una de las doctrinas que nos va a dar a conocer, a revelar, para que uno tenga un concepto claro y sepamos diferenciar y conocer las Sagradas Escrituras, y de decir, hermano, diferenciar en qué sentido. Porque el hombre, por falta de información, conocimiento, y lamentablemente suele pasar también en la vida de muchos cristianos. Por ejemplo, una cosa es remordimiento de conciencia y otra cosa es arrepentimiento. Y lo que quiero hablarles en esta noche, precisamente, hermanos, es acerca del arrepentimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Miren, ¿en qué consiste el arrepentimiento? Es bueno conocer, para empezar, saber que todos somos pecadores ante la presencia de Dios. Todos, hermanos, somos pecadores ante la presencia de Dios. ¿Por qué ante la presencia de Dios? Porque de Dios nadie se puede burlar. Dios todo lo ve, todo lo conoce. Uno de los atributos divinos en la persona de Dios es que Él es omnisciente. Y como Él es omnisciente, Él conoce el presente, el pasado y el futuro. Y aún más, hermano, Él discierne nuestros pensamientos, discierne nuestros corazones, las intenciones. Él ya sabe lo que nosotros vamos a pensar pasado mañana. Él sabe, hermano, lo que nosotros incluso vamos a comer. Él sabe lo que usted en este momento está pensando. Sabe si es que verdaderamente va a escuchar este mensaje con humildad, con sencillez de corazón o con contención. Él conoce, hermano. Por eso que Dios no puede ser burlado. Usted se podrá burlar del vecino, se podrá burlar de papá, de mamá, se podrá burlar del pastor, de los diáconos, pero de Dios no. Porque Él todo lo sabe, todo lo conoce. Y donde usted vaya, Dios lo está viendo. Por eso que acá el salmista David, en el Salmo 51, que hemos considerado estos dos versículos, el capítulo 3 y el versículo 4, él le dice a Dios así: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Por eso que todos somos pecadores ante la presencia de Dios. Mi pecado está siempre delante de mí. Como diciéndole el salmista David: Señor, yo no puedo ocultarte nada. Y esto precisamente fue, cuando David pecó. Cuando David cometió, hermano, triple pecado. Usted me dirá, ¿cómo es eso que triple pecado? Porque pecó contra Dios, al rebelarse contra Dios, pecó contra sí mismo. Porque se manchó, se contaminó, pecó consigo mismo y también contra su prójimo, Urías Eteo, al mandarlo a matar, y por cierto, hermano, por adulterar con su esposa. Y él dice: conozco mis rebeliones, Señor. Yo me he rebelado contra ti, y contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. El pecado del hombre siempre está delante de Dios. Nadie, hermano, puede excusarse, nadie puede decir: Señor, ¿sabe qué? Yo estoy limpio, yo no he pecado, yo no he pensado mal, yo no he hecho nada malo. Hoy en día, hermano, hay tantos cristianos, lamentablemente, que pueden aparentar que no están haciendo nada malo. Y yo he conocido muchos casos, hasta pastores y ministros,
que hacen, hermano, su cochinada calladamente. Y ellos piensan, hermano, de que nadie lo sabe. Y el diablo les hace engañar, les hace creer y los engaña, hermano, y los envuelve con mentira, y su conciencia prácticamente la cauteriza por el pecado, y de pronto, hermano, comienza a tomar control de su mente y le dice: no, nadie sabe, sigue haciendo lo mismo, sigue robando, sigue adulterando, nadie sabe, así que tranquilo nomás. Eso es lo que hace el enemigo. Pero el que es cristiano espiritual se da cuenta, hermano, porque el Espíritu Santo le redarguye, el Espíritu Santo le hace ver: lo que tú has hecho no es correcto, o lo que tú estás haciendo no es correcto. Y eso fue precisamente lo que pasó con David. Vino palabra de parte de Dios a través de su siervo, el profeta Natán, y le dijo, hermano, lo que él estaba haciendo. Y él fue sensible a la voz de Dios. David reconoció y dijo: he pecado delante de Dios. Entonces, hermano, el arrepentimiento implica, gloria a Jesús, ¿qué cosa, hermano? Que somos pecadores ante la presencia de Dios y por ende tenemos que arrepentirnos. Todos somos pecadores, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que quiere decir arrepentimiento. Envuelve, ¿qué cosa? Saber que somos pecadores ante la presencia de Dios. ¿Qué más, hermano? Arrepentimiento también es un profundo sentimiento de remordimiento por nuestros pecados. Según de Corintios. Vamos a ver lo que dice, hermanos. Según de Corintios. Alabado sea el nombre del Señor. El capítulo 7, el versículo 10. Hoy estoy empezando esta enseñanza de arrepentimiento, la primera parte. Es muy probable que lo haga en 3, hasta en 4 partes, porque es una enseñanza bastante profunda y quiero tratar de desarrollarlo de una manera más sistemática. Gloria a Jesús. O más objetiva para que usted lo pueda entender. Perdón, gloria a Dios. Muy bien, ahora sí. Bendito sea el nombre del Señor. Le decía, hermano, que arrepentimiento también es un profundo sentimiento de remordimiento por nuestros pecados. Según de Corintios capítulo 7, versículos 10 y 11. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí, esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, que solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación, en todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Mire, cuando Pablo escribe esta carta a los Corintios, Pablo sabía perfectamente la condición en la que se encontraba la iglesia de los Corintios. Una iglesia que, por cierto, había empezado bien en el espíritu, había sido muy bien bendecida con dones, con ministerios. Ahí, hermanos, se movía el Espíritu Santo de una manera muy especial, de una manera muy tremenda. Y Pablo primeramente les envió una primera carta. Y como que la primera carta, algunos hermanos sí fueron confortados, algunos hermanos sí tomaron asunto, porque la primera carta también fue una carta de exhortación, de reprensión. Algunos hermanos, en verdad, sí se concientizaron y se enmendaron de sus malos caminos, de sus malos pasos. Pero ya en la segunda carta, hermanos, Pablo insiste que por ahí también hay unos hermanos que estaban haciendo cosas malas. Y él tuvo que decirle, gloria a Jesús, pero también es una carta, hermano, consoladora, una carta de restauración. Porque eso es lo que tiene que hacer todo ministro de Dios. Cuando un hermano peca, cuando la iglesia
de repente como que se está desviando del temor de Dios, yo creo que lo más prudente es que el pastor tiene que tener un espíritu de restauración. Mire, si usted lee los primeros capítulos de 1 Corintios, Pablo le dice, os ruego pues hermanos, mire los términos que usa Pablo, os ruego pues hermanos, por la misericordia de Dios, que todos hablen una misma cosa, que todos tengan un mismo pensamiento, un mismo sentir, y que no haya entre vosotros contienda, divisiones, porque he sido informado por lo de Cloé que hay estas cosas. Pablo usa primeramente la diplomacia, pero después le dice, mira, ustedes tienen que entender que el cuerpo de Cristo es uno solo. ¿Acaso está dividido Cristo? Porque cada uno dice, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Pedro o de Pablo, y alguno dice, yo soy de Cristo. ¿Está dividido Cristo? Pablo usa bastante la sabiduría y esa carta, hermano, fue una carta de reprensión, y muchos hermanos, recalco, hermano, se sintieron contristados. Pero esa tristeza, versículo 8, segunda de Corintios 7, 8 le dice, porque aunque os contristé con la carta, le dice, o sea, con la epístola, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. O sea, la carta, la epístola, sí hizo efecto. Y algunos se sentían mal, hermano, por lo que le habían fallado, porque habían pecado delante de Dios. Y en el versículo 9 le dice, ahora me gozo no porque hayáis sido contristado, sino que porque fuiste contristado para arrepentimiento, porque habéis sido contristado según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos amados? ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno peca delante de Dios y un hombre se arrepiente, siente dolor en su corazón por lo que ha hecho. Se lamenta y dice, ¿por qué lo hice? ¿Qué es lo que me pasó? Hay una tristeza, pero esa tristeza produce arrepentimiento. Ese dolor produce, ¿qué cosa, hermano? ¿Qué produce? ¿Cuál es el resultado? Esos lamentos, esos lloros, lo lleva a qué cosa, hermano, a un arrepentimiento. Un ejemplo claro, Judas con Pedro. Cuando Pedro fue descubierto por el gallo, porque esta es una enseñanza muy interesante, porque Dios estaba permitiendo que Pedro, el hermano, se declare que es seguidor de Cristo, pero no lo hizo por una, dos, hasta por 3 oportunidades. No se identificó como cristiano. Esta es otra historia. Y tuvo que cantar un gallo todavía, hermano. En otras palabras, Dios usó un gallo para que Pedro fuera arrepentido. Y allí, hermano, él sintió dolor, sintió tristeza. Y ese dolor, esa tristeza, ¿a qué lo llevó? Al arrepentimiento. Buscó inmediatamente Pedro humillarse delante de la presencia de Dios. Pedirle al Señor, perdóname. Lloró amargamente, hermano, porque había pecado delante de Dios. Pero Judas no lloró. Judas más bien buscó a los ancianos para devolverles el dinero. Y los ancianos, los sacerdotes de aquellos tiempos, hermano, ¿qué nos importa a nosotros? Le dijeron, hermano, ¿qué nos importa ya? Bueno, ahí tu problema, arréglate como tú puedas. Mire, si nosotros retrocedemos la historia, si Judas se hubiese arrepentido, Dios lo hubiese perdonado. Dios en su soberanía, en su omnisciencia, sí lo hubiese perdonado. Pero también hay que entender
que hay cosas, hermano, que se tenían que cumplir de acuerdo a las Sagradas Escrituras y las profecías del Antiguo Testamento, donde ya se hablaba de que los 12 uno lo iba a traicionar. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, el profundo sentimiento de dolor, de remordimiento por nuestro pecado, eso, hermano, produce ¿qué cosa? Arrepentimiento. Muy bien, ¿qué cosa más implica el arrepentimiento? El arrepentimiento implica también, hermano, un abandono completo del pecado para seguir a Dios. Si una persona dice que se ha arrepentido de sus pecados, entonces, ¿qué hace ahora? ¿Qué hace ahora? Tiene que abandonar el pecado, pues. No como en una oportunidad alguien me dijo, Pastor Emilio, bueno, yo ya me he arrepentido, pero poco a poco, pastor. Antes ya me tomaba 8 cervezas, ahora, pastor, me tomo una nomás, unita nomás. No, ese hombre no se ha arrepentido. Ese hombre o esa mujer no se ha arrepentido, hermano. El arrepentimiento no se trata de poco a poco. No. ¿Eres o no eres? En el camino del Señor no hay cosas intermedias. Ni frío ni caliente, hermano. Acá, ¿eres cristiano? ¿Te has arrepentido? ¿Sí o no? Si no, hermano, entonces no has tenido todavía ese arrepentimiento sincero. Alabado sea el nombre del Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Vayamos a lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, el versículo 9. Esta es doctrina. Estoy hablando de arrepentimiento. Este no es un mensaje, no es un sermón. Es doctrina básica, fundamental. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Dice así: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿A quién le dice esto Pablo? A los hermanos de Tesalónica. Tesalónica quedaba, hermano, y hasta hoy en día queda en Grecia. Y los griegos siempre se han caracterizado, hermano, por ser idólatras. Y donde hay idolatría, hay borrachera. La idolatría, hermano, está relacionado con el espiritismo, la brujería, la hechicería. Por ejemplo, en mi pueblo de Culebras, bueno, para los que no me conocen, yo soy nacido en Culebras. Allá se celebra la fiesta patronal San Pedro y San Pablo. Y hay otra también, hermano, que se está celebrando para el mes de octubre, esta fiesta del cautivo, del diablo ese del cautivo de Yavaca, del mechoso del cautivo de Yavaca. Mire, usted analice, dése cuenta, ¿qué espíritu se mueve en estas fiestas paganas? Para empezar, borracheras, pleitos, contiendas, hasta muertes ha habido, hermano. ¿Qué más, hermano? El compadre está codiciando a la comadre. Los hombres se emborrachan, algunos hermanos hasta se están desnudando, algunos hermanos se están bajando el pantalón incluso delante de niños. Toda una sinvergüencería se ve en toda fiesta pagana. Algunos hermanos amanecen ahí tirados por la borrachera. Mi pregunta es, ¿usted cree que Dios está allí? ¿Usted cree que Dios es parte de una fiesta de ídolos? De ninguna manera. Dios no habita donde está el pecado. Y lo de Tesalónica, cuando escucharon el Evangelio, cuando escucharon la palabra de Dios, cuando Pablo les habló en cuanto a la idolatría, porque eran muy idólatras, Pablo le dijo que a ese Dios o a esos ídolos que ustedes adoran no es el Dios que yo sirvo.
porque Dios no habita en templo hecha por mano de hombres. Y Pablo, hermano, ahí en Tesalónica da un mensaje tan fuerte, un mensaje evangelístico, hermano, hablándole básicamente de la idolatría. Y ellos dicen que se convirtieron de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. De repente tú no eres un idólatra, de repente tú no crees en los ídolos, pero de repente, hermano, eres un asaltante, eres un sicario, eres un adúltero, eres un homosexual, o de repente eres una lesbiana. ¿Quién sabe? Eres un mentiroso. Eres un hombre que te gusta tener 4 o 5 mujeres. Te gusta asaltar, te gusta hacer daño a la gente, maldad. O tú, mujer que me escuchas, de repente eres una bruja o un brujo, un espiritista, que te gusta hacer maldad o daño a la gente. Pero si uno, hermano, cree a esta palabra, que Dios perdona pecados, cualquiera que sea, ¿qué es lo que tiene que hacer el hombre? Arrepentirse y convertirse en su malo camino. Eso implica arrepentimiento. Si a mí antes me gustaba la cerveza, ya no la tomo. Si a mí antes me gustaba fumar, ya no. Si antes yo creía en los ídolos, ya no. ¿Sabe por qué? Porque me he arrepentido. Arrepentimiento quiere decir cambio de actitud, cambio de pensamiento. Arrepentimiento quiere decir dejar de hacer lo malo para ahora andar en novedad de vida, en una vida nueva. Alabado sea el nombre del Señor. Y hay promesas, hermanos, para los que se arrepienten. Nuevamente, Primera de Tesalonicenses, el capítulo 1, versículo 9, y vamos a leer también al versículo 10. Porque Dios mismo cuenta de nosotros la manera en que nos recibisteis. O sea, cuando Pablo llegó a Tesalónica y lo recibieron. Y cómo os convertisteis, o sea, se arrepintieron de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar, esta es la promesa linda, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Cuando dice Pablo, ¿quién nos libra? ¿Quién nos va a librar de la ira venidera? Nuestro Señor Jesucristo. Porque la Biblia habla, hermanos, de un arrebatamiento. La Biblia habla que la iglesia va a desaparecer. Y al ser nosotros llevados, el Señor nos está librando de los juicios que se vienen en esta tierra. De la ira de Dios que va a derramar sobre el mundo pecador, sobre los idólatras, sobre los borrachos, sobre los asaltantes, los mentirosos, sobre los homosexuales, sobre los fornicarios, adúlteros, sobre los hechiceros, secuestradores. Dios va a derramar su ira, su enojo en el día del juicio. Eso, hermano, está hablando también en el libro de Apocalipsis. Ahí habla, hermano, de la copa de ira, de los rollos, de los sellos, de las trompetas. La Biblia habla, hermano, de todo eso. Pero si usted se arrepiente en esta noche, si usted le dice, Señor, me arrepiento de todo mi pecado, me arrepiento de todo lo malo, no hay duda, hermano, que Dios lo va a perdonar. Eso significa arrepentimiento, un abandono completo del pecado para seguir a Dios. Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26. Alabado sea el nombre de Jesús. Versículo 18. Hechos 26, el versículo 18. Dice así: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Eso es lo que Dios quiere, hermano, que el hombre se convierta de las tinieblas a la luz. Cuando habla de tinieblas, está hablando de pecado. Jesucristo dijo: yo soy la luz de este mundo. El que cree en mí y cree al que me envió y cree estas palabras,
ya no vendrá, o ya no andará en tinieblas, sino que vendrá a la luz. Ya no andará más en pecado, sino que vendrá ahora ¿a qué cosa? A la luz. Eso implica el arrepentimiento, que renuncies, hermano, que te conviertas de esa mala, vana manera de vivir, de ese estilo de vida de pecado. Conviértate, arrepiéntate y conviértate ahora un hijo de Dios. Conviértate ahora en un hombre o una mujer de Dios. A mí no me vas a decir, pues, Pastor Emilio, yo me he arrepentido. Sí, yo me he arrepentido, pero sin embargo todavía sigues chismoseando. Pastor, yo me he arrepentido, pero sin embargo sigues bailando. Cada vez que tu comadre hace una fiesta, tú eres el primero o la primera que estás ahí. No, pero así nomás he tomado. Sí, así nomás he tomado, sí. Entonces no te has arrepentido. El arrepentimiento, uno tiene que convertirse, hermano, de las tinieblas a la luz. Alabado sea el nombre del Señor. Y dejar de ser un esclavo de Satanás. Ya no tiene por qué estar tú bajo el poder de Satanás, sino uno tiene que estar ahora bajo el poder de Dios. Uno obtiene la salvación, uno obtiene el perdón de los pecados, pero si uno se arrepiente. ¿Dios perdona? Por supuesto que sí. Cualquiera que sea el pecado, Dios perdona, hermano. Eso habla, hermano, de un abandono completo del pecado, el arrepentimiento. Y Dios nos responde por medio de perdonar nuestros pecados. ¿Cuándo Dios perdona pecados? Cuando alguien, hermano, se arrepiente. Hechos capítulo 2. Vamos a ver lo que dice la Sagrada Escritura, hermano. Hechos capítulo 2, versículo 38. Bendito sea el nombre del Señor. Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Pedro, en su primer discurso o en su primer mensaje, mensaje, hermano, de predicación, un mensaje con palabras de sabiduría, Pedro, hermano, en aquel día de Pentecostés. Pentecostés era una de las fiestas tradicionales que celebraba el pueblo de Israel, que hasta hoy en día celebran, hermano. En el día central, Pedro se paró, hermano, en el pórtico del templo, en la entrada del pórtico del templo, hermano, de Salomón, luego de haber ellos recibido la promesa, la investidura del poder del Espíritu Santo. Ese día se cumplió la profecía dichas por el profeta Joel. Eso en el capítulo 2, hermano, del libro del profeta Joel, que Dios iba a derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne. Esa profecía se cumple ese día. Y ahí, hermano, mientras que estaban orando los 120 unánimes en el aposento alto, estaban clamando. Y los judíos, por un lado, ellos estaban celebrando el día de Pentecostés. De pronto, hermano, como un estruendo, como un viento fuerte, hermano, dice que sobre sus cabezas habían unas lenguas, hermano, un fuego, como lengua de fuego, hermano. Y de pronto, hermano, todos empezaron a hablar en nuevas lenguas. Y ellos, hermanos, se bajaron del aposento y ante la multitud estaban siendo saturados, estaban siendo ahí, hermano, llenos de la presencia del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios. Y Pedro también estaba bajo una unción sobrenatural y empezó Pedro a predicar. Y justo, hermano, Pedro acá les empezó a hablar del arrepentimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, ¿Dios perdona los pecados? Por supuesto que sí. Dios perdona,
Dios nos limpia cualquier pecado que nosotros hayamos cometido. Cualquier pecado que hayamos cometido, sea grande, sea pequeño. Mire, para Dios no hay pecado grande o pequeño. Muchos dicen, no, mira, yo solamente he mentido. Allá, ese que ha matado. No, para Dios una mentira es igual que el hombre que haya matado a 1000 personas. Para Dios es pecado. Toda injusticia para Dios es pecado. Entonces, hermano, acá Pedro le dice, arrepiéntense y bautícense cada uno, de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, Dios responde por medio del arrepentimiento, gloria a Jesús, para perdonar nuestros pecados. Si usted no se arrepiente, pues hermano, Dios no lo va a perdonar. Dios es bueno. La Biblia dice, todo aquel que se humilla, todo aquel que se arrepiente, todo aquel que dice, Señor, perdóname, he hecho tantas cosas malas, he pecado delante de ti. Y Dios perdona, hermano, como lo hizo con mi vida, como lo ha hecho con usted también, hermano amado. Vayamos a otro pasaje de la Biblia, el libro de Hechos capítulo 5, gloria a Jesús, versículo 31. Mire lo que dice acá la bendita palabra del Señor. A este, o sea, a Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y ¿qué más? Y perdón de pecados. Ahora, no solamente esta promesa es para Israel, sino también para todo el mundo entero. Entonces, hermano, Dios responde por medio de perdonar nuestros pecados cuando alguien se arrepiente. 1 Juan, capítulo 1. 1 Juan, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 9. Dice así. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, no solamente nos perdona, sino que también nos limpia, hermano. Dios nos limpia, alabado sea el nombre del Señor, de toda maldad. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, vamos a ver acá claramente cómo el apóstol Juan en esta palabra nos dice que si confesamos nuestros pecados, confesar quiere decir pedirle perdón a Dios, me arrepiento, Señor, entonces Dios va a manifestar, ¿qué cosa? Su justicia. Dice, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si usted no se arrepiente, siempre la mancha de su pecado va a permanecer en usted. Hay gente que dice, no, yo todos los fines de año me voy a Huancabamba, me purifico, me limpio. O si no, me voy a mi comadre la bruja que vive por ahí cerca y me limpia mi pecado. Sí, a esa bruja que usted siempre va, o al brujo. Y dice, no, ella me hace una limpieza y le pido perdón a Dios. No, la Biblia dice que aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanece. Solamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado cuando el hombre se arrepiente. Acá no se trata, hermano, que usted haga penitencia, no se trata de que usted cumpla alguna promesa que le ha hecho un ídolo para que ese ídolo lo perdone, porque hay gente, hermano, que es tan ignorante, tan ciega. Algunos dicen, no, yo voy a caminar desde Tacna, me voy hasta Ayabaca porque le he hecho una promesa al cautivo de Ayabaca y él me va a perdonar. Ese muñeco no tiene poder ni para hacer el bien ni para hacer el mal. Ese muñeco no perdona pecados, ni el padre ni el párroco. El único que perdona pecado se llama Jesucristo. Pero para que te perdone tus pecados,
como lo hizo conmigo y como lo hizo con muchos hermanos, ¿sabe qué? Uno tiene que arrepentirse. Sin arrepentimiento, hermano, no hay perdón de los pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, todo esto del arrepentimiento, todo esto, hermano, y obtiene uno la salvación tan solamente por creer en el Señor. O sea, la fe nos lleva a arrepentirnos. La fe ¿en qué? A la palabra. Fe significa creerle a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. A mí, hermano, cuando a mí me predicaron, ¿sabe qué? Yo creí. A mí me hablaron, Emilio, o joven Emilio, me dijeron, recuerden la gramita, ¿usted cree que Jesucristo murió por nuestros pecados? Claro que sí. ¿Usted cree que hay un infierno? Claro que sí. ¿Usted sabe de que ningún borracho entrará al reino de los cielos? Y yo contendía con el hermano, no, hermano, pero yo de vez en cuando me tomo mis agüitas, le decía, pero tú practicas tales cosas. Claro, pero hermano, no estás joven. Y tantas cosas que le cuestionaba la palabra, hasta que Dios tocó mi corazón, hermano. Porque cada vez que yo iba a trabajar a la pesca, siempre yo decía, uy, ¿qué pasaría si me caigo al agua? ¿Qué pasaría si hay un accidente? Me ahogo, me voy al infierno. Y Dios trató con mi vida. Hasta que un día, hermano, me encontré en una situación bastante difícil. Una situación bastante lamentable, bastante triste, con el accidente de mi madre que pasó. Dios trató con mi vida, hermano. Y me hablaron, hermano, nuevamente me predicaron el Evangelio y de esta manera pude entregar mi vida a Cristo, pero para eso tuve que arrepentirme. Y de esa fecha, hermano, nunca más me vi en una cantina, nunca más me fumé un cigarro, nunca, hermano, nunca más. Gloria a Jesús, hice cosas malas, gracias a Dios, que Dios hasta ahora me ha guardado. Pero es la gracia de Dios conmigo. Así que, hermanos y amigos también, porque este mensaje es para todos. Hoy hemos aprendido la primera parte acerca del arrepentimiento. ¿Qué cosa envuelve? O sea, ¿en qué consiste el arrepentimiento? Y les estaba diciendo, en primer lugar, tenemos que saber que todos somos pecadores ante la presencia de Dios. Todos, hermanos. Así que si usted está pecando, usted está haciendo algo malo, aunque crea usted que nadie lo sabe, si usted le está engañando a su esposa y usted dice, nadie lo sabe, solamente yo, mi amante, conmigo nomás lo sabemos, los dos, y nos vamos muy lejos. Yo soy un tremendo, yo agarro el celular y le mando por ahí un mensajito, por Messenger, por WhatsApp, y lo tengo muy guardadito su número, lo tengo con otro nombre. Así es el hombre, hermano, y la mujer también. Y a veces hasta se escriben con clave, que ellos nomás entienden. Ellos piensan que Dios no lo sabe, pero Dios todo lo sabe. Y Dios en el día del juicio te lo va a sacar todo a la luz. Este es el momento, amigo, que te arrepientas, porque si no, de lo contrario, si tú te mueres en tu pecado, ¿sabe qué? Te va a hacer el infierno, así de frente. Pero Dios no quiere eso para ti. Dios quiere, amigo, que tú creas a esta palabra y le pidas perdón a Dios, y Dios te va a perdonar. Entonces, ¿qué implica el arrepentimiento? Que todos somos pecadores ante la presencia de Dios. ¿Qué más el arrepentimiento implica? El arrepentimiento implica también dolor, hermano. Un dolor en el corazón, tristeza por haber hecho lo malo delante de Dios, y nos lleva esto a arrepentirnos. ¿Qué más, hermano? El arrepentimiento también implica un abandono completo del pecado para seguir a Dios. Si usted dice que es arrepentido, ahora ¿qué tiene que hacer? Dejar el mundo, dejar el poder de Satanás, dejar las tinieblas, para ahora seguir a ¿quién? Al Señor. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Seguir a Jesús no es seguir una religión, no, porque Jesús no es religión,
Jesús es vida. El que te va a llevar a la presencia de Dios, el que te ha venido a ofrecer la vida eterna, el que murió por ti, no es los muñecos, no son los ídolos, sino Cristo. La Biblia dice claramente, hermano, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que el arrepentimiento implica un abandono completo del pecado para ahora seguir a Dios. Ahora, ¿qué pasa, hermano, cuando uno se arrepiente? Dios responde por medio de perdonar nuestros pecados. O sea, ¿Dios perdona? Claro que sí perdona. ¿Dios nos limpia? Por supuesto que sí, nos limpia. Entonces, este es el momento en que usted tiene que decirle al Señor, perdóname, gloria a Jesús, de mis pecados. Entonces, hermano, ahora sí, vamos a quedarnos aquí nada más, la primera parte. Dios mediante, el día de mañana o pasado mañana, Dios pondrá en mi corazón de seguir con esta enseñanza. Si usted quiere hacer su comentario, hermano, hágalo. Y por favor, lo único que le pido es que compartan estas enseñanzas. Compartan nada más. Sígueme por YouTube, ahí tengo mi canal en YouTube. Búsqueme como Emilio Ruiz Cervantes. Y aquellos hermanos que tal vez quieran alguna petición, alguna oración, gloria a Jesús.